la ponencia a cargo de la asambleísta Jimena Peña, presidenta de la Comisión de Justicia. La vamos a escuchar. Fuera del país. Hoy la Asamblea Nacional inicia el segundo debate de la ley reformatoria a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Una ley que sin duda requiere normas sustantivas, una norma vigente que fue creada en el marco de una naciente institucionalidad post-constitución de la República. Creo que todos conocemos ya sus efectos y también sus defectos. Luego de 10 años de implementación, sin duda esta norma requeriría una profunda evaluación, actualización con un análisis de sentido de realidad y pertinencia. Se trata nada más y nada menos de la ley de la primera función del Estado, de la ley que regula el ejercicio práctico del mandato popular. En suma, la ley de nuestro modelo de democracia representativa. Este es un debate prioritario, impostergable y necesario, no solamente para esta Asamblea Nacional, sino para toda la nación. Como pueden ver en la lámina siguiente, los antecedentes. Quisiera reconocer, por supuesto, el trabajo de la Comisión de Justicia anterior que procesó este informe de segundo debate. Se han unificado 26 proyectos de ley. El segundo debate, este informe de segundo debate se preparó en 24 sesiones y recogieron observaciones de alrededor de 28 legisladores. Importante reconocer que entre los proponentes de este proyecto de reforma se encuentra el Observatorio Legislativo y la Comisión Bicameral Ética del Congreso de Chile. Para su conocimiento, la norma vigente tiene 167 artículos. En el proyecto de reforma existen 67 artículos que modifican aproximadamente 77 artículos de la norma vigente. Con fines metodológicos y con absoluta fidelidad al informe de segundo debate aprobado por la Comisión, nos hemos permitido agrupar o reconocer aspectos destacados dentro del informe de segundo debate. Estos aspectos destacados los hemos clasificado por ejes para una mayor comprensión. Así como pueden ver en la lámina, fiscalización y control político, haremos referencia a 9 puntos en este eje, órganos y funciones, 7 puntos, bancadas, relación laboral y régimen disciplinario, 6 puntos, sobre formación de la ley y otros trámites legislativos, 6 puntos, y en los ejes de transparencia y participación ciudadana y votaciones, 2 puntos respectivamente. En el primer eje de temas destacados, sobre fiscalización y control político, haremos referencia a la sección 3, capítulo 4 de la norma vigente sobre la declaratoria de incapacidad física o mental permanente e inhabilitante de la presidenta o presidente de la República. En este tema, la Comisión realiza modificaciones a algunos artículos. En el artículo 35, que establece que en la norma vigente, por pedido de la mayoría absoluta de legisladores, se podrá solicitar la declaratoria de incapacidad física o mental permanente del primer mandatario. En la norma vigente se establece que este pedido lo recibe el presidente de la Asamblea y lo pone en consideración del CAL para su calificación. La norma vigente no establece plazos. Entonces, la reforma consiste en, una vez que el presidente recibe este pedido de la mayoría calificada, el presidente tiene 3 días para remitirlo al CAL y luego el CAL tiene 10 días para calificar este pedido. Luego, en el artículo 36, sobre la integración del Comité de Médicos Especializados. Nuevamente, la reforma se basa en los plazos. En la norma vigente, el CAL tiene 20 días para enviar al IES, al Ministerio de Salud Pública y a la Asociación de Facultades de Ciencias Médicas un pedido de ternas. Es decir, tiene 20 días para solicitar a estas instancias la terna. La reforma reduce el plazo de 20 a 3 días y además establece que estas instancias tendrán
5 días para el envío de estas ternas y una vez recibida esa información, el Pleno deberá conocerlo 3 días después. En el artículo 37 también se hace una reforma en términos de plazos. Se establecen 3 días para que el informe médico sea puesto en conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional. Sobre la revocatoria de estado de excepción, lo que hace la reforma es armonizar el artículo 46 de nuestra ley con el artículo 166 de la República. También en la reforma se establecen 3 días plazo para que el Pleno conozca la solicitud de revocatoria del estado de excepción. De los informes de otras funciones o instituciones del Estado, básicamente la reforma incorpora al Procurador General y al Contralor General de la República en el artículo que detalla las autoridades que deben comparecer en enero ante este Pleno a presentar su informe de labores. Además, la reforma establece que el Pleno deberá designar comisiones para que analicen estos informes presentados por estas autoridades en un plazo de 15 días. Sobre la destitución del presidente de la República, la reforma armoniza el artículo 51 de nuestra ley con el artículo 130 de la Constitución de la República. Estamos hablando específicamente del numeral 2 de este artículo. En la norma vigente se establece como causal de destitución del presidente de la República, en el numeral 2, una grave crisis económica y conmoción interna. Sin embargo, la Constitución establece como causal de destitución una grave crisis política y conmoción interna. Lo que hace entonces la reforma es armonizar lo que dice nuestra ley, acogiendo el texto del artículo 130 de la Constitución de la República. Sobre la reducción de plazos para la entrega de información, aquí la Comisión en su informe reforma los artículos 36 y 37 de la ley vigente, reduciendo los plazos que tiene un funcionario público para entregar la información que ha sido solicitada por los legisladores. Esta reducción de tiempo es de 15 días a 10 días. En relación al seguimiento a las resoluciones de declaratoria de interés nacional e internacional de semillas y cultivos genéticamente modificados. Aquí la reforma establece que las comisiones que designe el CAL deberán realizar informaciones de seguimiento, de implementación a estas resoluciones. En el mismo tema sobre fiscalización y control política, hablamos de juicio político a funcionarios con rango de ministro de Estado. Este es un tema sensible. El informe reforma el artículo 85 y establece que para juicio político el juicio político no será requerido solamente a ministros de Estado, sino también a funcionarios que tengan el mismo rango. La Comisión desarrolla un poco este tema diciendo que la investidura de ministro se da por sus funciones, mas no por su denominación. Sobre las funciones de la Comisión de Fiscalización, aquí también un tema importante de la reforma. Y se resuelve con la reforma, o se resolvería, las situaciones de limbo que hemos evidenciado en estos meses. Realmente cuando dentro de la Comisión de Fiscalización no existen los votos para aprobar un informe. Con la reforma se establece que el presidente, en este caso de no haber votos para aprobar el informe, deberá realizar un informe detallando las posiciones de cada uno de los legisladores y ese informe deberá ser puesto en conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional. Además, con la reforma, la Comisión de Fiscalización ya no podrá archivar juicios políticos. Lo que hará es elaborar un informe y será el Pleno de la Asamblea Nacional el que determine el archivo de un juicio político o el inicio de un juicio político. Además, en la reforma se establece la obligatoriedad de la Comisión de Fiscalización de presentar un informe semestral sobre su trabajo y además el hecho de que los legisladores que integren esta comisión duren dentro de esta comisión 2 años, es decir que en la mitad del periodo legislativo esta comisión, de acuerdo a la reforma, deberá renovar sus integrantes en su totalidad. Sobre la censura y destitución, en el artículo 85
se establece que la censura de exfuncionarios, es decir, que ya no se encuentran en su cargo, no será solamente de carácter moral, sino también de carácter jurídico a través de una inhabilitación de ejercer cargo público por 2 años. En el siguiente eje de aspectos destacados en el informe de segundo debate está el tema de órganos y funciones. En el artículo 6 de la norma vigente se detallan cuáles son los órganos de la Asamblea Nacional. En la reforma se excluye de órganos de la Asamblea Nacional a la Unidad de Técnica Legislativa. Se le cambia de nombre a Unidad de Técnica Legislativa, Evaluación y Mejoramiento de la Ley, y además se crea la Unidad de Control de la Ejecución Presupuestaria del Estado. Este es un tema importante, colegas. De hecho, ya hemos recibido algunas observaciones con preocupación sobre si esta reforma estaría debilitando la Unidad de Técnica Legislativa. Al respecto, les puedo informar que si bien esta unidad dejaría de ser un órgano de la Asamblea Nacional, en la reforma, en el artículo 16, se incorpora un artículo 30b que amplía las atribuciones de la Unidad de Técnica Legislativa para que pueda desempeñar también sus nuevas tareas que, de acuerdo a la reforma, serían seguimiento y evaluación de la ley. Además, en el artículo 17 del proyecto se incorpora un artículo 30b que desarrolla las atribuciones de la Unidad de Control de la Ejecución Presupuestaria. Yo creo que es importante mencionar que en el análisis que realiza la comisión establecen que, o hacen referencia, que los órganos de la Asamblea deberán ser solamente aquellos derivados de un proceso de elección popular y de sus representantes en el Pleno de la Asamblea Nacional. Por tal motivo, entonces, la Comisión decide plantear a este Pleno la exclusión de la Unidad de Técnica Legislativa como un órgano de la Asamblea Nacional. También en este mismo eje de órganos y funciones se revisan las funciones y atribuciones de la Asamblea Nacional, del Pleno de la Asamblea Nacional. Me gustaría referirme a 2 temas importantes. El primero, la reforma abre la posibilidad a que las autoridades del Consejo de Administración de la Legislatura, es decir, presidente de la Asamblea, vicepresidentes de la Asamblea y vocales del Consejo de Administración de la Legislatura puedan ser electos con una sola votación. Hasta la fecha, cada una de estas dignidades son electas uno por uno. En la reforma se plantea la posibilidad de que sean electas por bloque. Es un tema que debemos debatirlo. Así como también, como atribución de la Asamblea Nacional, se establece la integración del Comité de Ética. Ahí sí la reforma precisa que deberán elegirse 5 representantes de la bancada con una votación de 1 a 1. Es decir, los integrantes de la Comisión de Ética sí tienen una votación individual. Además, el Pleno podrá autorizar, a pedido de una bancada o un asambleísta con el respaldo del 5% de los miembros de la Asamblea Nacional, la comparecencia ante el Pleno de cualquier funcionario público. En el artículo 14 de funciones y atribuciones del Consejo de Administración de la Legislatura, la reforma lo que hace es incorporar algunas tareas dentro de la ley que ya esta instancia ha venido desarrollando. Me gustaría en este punto hacer referencia a una tarea que hasta ahora no ha realizado el CAL y que lo haría de aprobarse la reforma, y esta es la potestad de coordinar la gestión legislativa de las comisiones permanentes. Esta es una tarea que hasta la fecha el CAL no ha realizado y con la reforma se estaría permitiéndole realizar al CAL. Sobre funciones y atribuciones de las y los vicepresidentes de la Asamblea Nacional. En la reforma, en caso de ausencia temporal o definitiva, quien asume el puesto del presidente de la Asamblea, quien asume la posición de presidente, será el primer vicepresidente. Luego el segundo vicepresidente tomaría el sillón de primer vicepresidente y la reforma plantearía que el cargo que se debe elegir deberá ser la segunda presidencia. Ese también es un tema importante de la reforma, porque la ley vigente establece que en caso de ausencia permanente del presidente de la Asamblea, quien asume es el vicepresidente de manera temporal hasta que se elija el presidente de la Asamblea Nacional.
Con la reforma, entonces, los vicepresidentes ocuparían los cargos en el orden respectivo y lo que se elegiría sería un segundo vicepresidente. En la reforma se detallan también cómo actuar en caso de ausencia del secretario y ausencia del prosecretario general. Sobre temáticas de comisiones, se establece el carácter permanente de la Comisión de Fiscalización y Control Político y se cambia el ámbito de trabajo de la Comisión de Salud, nominándola ahora como la Comisión del Derecho a la Salud y Deporte. Además, la reforma trata sobre las comisiones especializadas ocasionales en el artículo 24. Este también es un tema importante, sobre todo por el número de comisiones ocasionales que hemos visto. Se desarrollan algunas precisiones. Por ejemplo, el hecho de que antes de que se cree una comisión ocasional haya pues un sustento, esté motivada la creación y se explique por qué esta tarea no la puede realizar una comisión permanente. Además, se limita la actuación de los legisladores en dos o más comisiones simultáneamente, es decir, un legislador no podrá integrar más de dos comisiones ocasionales. En el eje de bancadas, relación laboral y régimen disciplinario, que en el artículo 112 de la norma vigente se abre la posibilidad a que las bancadas legislativas no sean constituidas únicamente al inicio del periodo legislativo, sino también en la mitad del periodo legislativo, es decir, después de 2 años. Además, la reforma permitiría que los asambleístas puedan pertenecer a una bancada legislativa diferente a la del partido político a que pertenecía. Sobre régimen de licencias y reemplazo en caso de ausencia, se le faculta al presidente a entregar las licencias en caso de acuerdo al reglamento y en el caso de los asambleístas del exterior, considerando sus particularidades. En el artículo 114 sobre cumplimiento de la jornada laboral de los asambleístas, hay una reforma también bastante interesante. Se establece la posibilidad de una licencia sin sueldo para legisladores que estén cumpliendo prisión preventiva o arresto domiciliario. Esta licencia sin sueldo terminaría en el momento que el parlamentario recupere su libertad o cuando reciba una sentencia condenatoria. Sobre la prohibición para percibir dietas u otros ingresos de fondos públicos, se reforma el artículo 163 sobre las prohibiciones que tenemos como legisladores y que son causales para destitución. Se establece entonces como causal de destitución la recepción de derechos, cuotas, contribuciones, rentas, intereses, sueldos o gratificaciones no debidas por parte del equipo de trabajo a su cargo, es decir, los llamados diezmos. Se convierten ya finalmente en una causal de destitución a través de la reforma al artículo 163. Se crea un comité de ética parlamentaria, un comité de ética que estará integrado por 5 delegados de diferentes bancadas, electos por el Pleno de la Asamblea Nacional cada 2 años. En la reforma, en el artículo 164, se establece el Comité de Ética de la Asamblea Nacional. Asimismo, también en el artículo 165 se establecen las atribuciones de este Comité de Ética. En el artículo 166, el procedimiento sancionatorio a cargo de este Comité de Ética que se está creando con esta reforma. En el informe no se encuentran los artículos que voy a mencionar a continuación, pero nos parecieron relevantes y necesario presentarlos durante esta presentación. Y pues hablamos del artículo 162 sobre los deberes éticos del asambleísta. La comisión en el informe establece algunos deberes éticos, pero creo que esta es una importante sección de la reforma que sin duda podrá nutrirse con sus aportes. Se establecen las faltas administrativas, mejor dicho, se clasifican en faltas leves y faltas graves. La sanción para una falta leve, la suspensión sin remuneración de 1 a 8 días, y la sanción para una falta administrativa grave, una suspensión sin remuneración de 8 a 30 días. Dentro de la falta leve, por ejemplo, concurrir en estado de embriaguez. Creo que habría que debatir eso porque a mí me parece que eso debería ser una falta grave. Dentro de las faltas graves, por ejemplo, agredir físicamente a otro asambleísta o funcionario
dentro del recinto. Entonces, creo que es una importante sección que todos los legisladores de este Pleno deberíamos revisar y aportar. En la formación de la ley y otros trámites parlamentarios se establece en el artículo 60 la obligatoriedad de remitir informes de minoría al Pleno de la Asamblea Nacional. Hasta ahora solamente se conocen los informes de mayoría. La reforma establece la obligatoriedad de remitir también los informes de minoría. Además, se amplía el plazo a través del cual los asambleístas pueden presentar observaciones luego de finalizado el primer debate. La norma vigente establece que, culminado el primer debate, los legisladores tienen 3 días para presentar observaciones adicionales. En la reforma se establece que los legisladores podrán presentar observaciones hasta la emisión del informe de segundo debate. También se reforma los artículos 61 y 62 sobre el segundo debate que se da en la Asamblea Nacional. Y a mí me gustaría precisar lo que dice esta reforma. Durante el segundo debate, el ponente recogerá las observaciones realizadas por el Pleno. De considerarlo necesario, el ponente podrá solicitar que dichos cambios sean insertados previo conocimiento de la comisión especializada a cargo del tratamiento de dicho proyecto. Para este efecto, el presidente de la Asamblea permitirá que la comisión incorpore los cambios y presente al Pleno de la Asamblea el texto para votación en un máximo de 72 horas. Cuando existan cambios en el texto final de votación, el ponente tendrá la obligación de indicar los mismos previo a la votación del texto final. Esta es, a mi criterio, la modificación más importante que se da en esta sesión sobre segundo debate en el Pleno de la Asamblea. En el artículo 65 se aclara el procedimiento de la objeción por inconstitucionalidad. Se establece un procedimiento para procesar los dictámenes de la Corte Constitucional ante objeción de inconstitucionalidad parcial. Aquí también me parece que es importante debatir a mayor profundidad, porque hace la reforma es crear la posibilidad de enviar los textos aprobados por 2 cuerdas separadas. Aquellos textos que hayan tenido una objeción por inconstitucionalidad y que finalmente el texto sea aprobado por la Asamblea, deben ser enviados, de acuerdo a la reforma, a sanción al presidente de la República. Y los demás textos de la reforma seguirán el trámite regular, es decir, a través de Secretaría y Presidente de la Asamblea Nacional. Este tema ya trajo complicaciones cuando procesamos el veto del Código General de Procesos. Por tal motivo, si vamos a aclarar el procedimiento de la objeción por inconstitucionalidad, tendríamos que garantizar que este procedimiento no complejice más el proceso y más bien sea mucho más fácil de manejarlo. En el artículo 73 sobre aprobación de enmiendas o reforma parcial de la Constitución se aclara el procedimiento de votación y aprobación de las reformas parciales o enmiendas a la Constitución. En el artículo 96 sobre indulto y amnistía se da la posibilidad a que, si es que en el informe dentro de la comisión que trata este pedido de indulto o amnistía, la votación es desfavorable, el informe tenga que pasar a conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional. Además, se establecen plazos para el trámite de las solicitudes. En el artículo 129 sobre solicitud de cambios del orden del día, también un tema medular y el que todos hemos podido evidenciar. Un número de cambios del orden del día inmanejable que atrasa muchísimo la agenda legislativa. En la reforma, entonces, se establecen algunas restricciones. El hecho de que se puedan procesar solamente 3 cambios del orden del día. Y además, algunas restricciones, como por ejemplo el hecho de que estos pedidos sean ingresados a la Secretaría 12 horas antes del Pleno de la Asamblea Nacional. En el eje de transparencia y participación ciudadana se institucionaliza el mecanismo de participación ciudadana asambleísta por un día. Además, en el artículo 151 de comunicación, publicidad y transparencia de la información, se armoniza el artículo 151 de nuestra ley con la Constitución de la República, donde se establece que los idiomas oficiales de relación intercultural
que son el castellano, el quichua y el shuar. Finalmente, en el último eje de aspectos destacados sobre votaciones, la reforma define lo que es la mayoría calificada, es decir, se entiende por mayoría calificada el voto favorable de las 2/3 partes de los miembros de la Asamblea Nacional. Y además se precisa, dentro de este eje, que el número de votos requeridos para destituir a un asambleísta y para autorizar el inicio de una instrucción fiscal o enjuiciamiento penal será con el voto favorable de la mayoría calificada de los miembros de la Asamblea Nacional. Estos son, colegas, los aspectos más destacados del informe de segundo debate que hemos preparado para ustedes. Realmente lo que cabe ahora es nuevamente hacerles una invitación a que construyamos juntos un documento final de votación. Estoy dispuesta a escuchar todas sus observaciones y nuevamente la garantía de un manejo transparente e inclusivo para que podamos garantizar una reforma a nuestra ley que nos acerque a la ciudadanía, que fortalezca a la Asamblea Nacional, que fortalezca a nuestra institución. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, colegas legisladores. La ponencia de parte de la asambleísta Jimena